Un químico necesita hacer 2 litros de una solución de ácido al 15% de su solución de ácido del 10% y una solución de ácido del 35%. Así que estamos mezclando la solución de 10% y 35% para crear 2 litros de solución del 15%. Queremos saber cuántos litros de cada uno deben mezclar para obtener la solución deseada. Así que vamos a necesitar 2 variables aquí, así como 2 ecuaciones. Dejemos x igualar el número de litros de la solución del 10%. Y vamos a igualar el número de litros de la solución del 35%. Ahora vea si podemos escribir nuestras 2 ecuaciones. Sabemos después de mezclar estas 2 cantidades, tendremos exactamente 2 litros de la solución del 15%. Así que nuestra ecuación de cantidad será x más y debe ser igual a 2 litros. La segunda ecuación se trata con las concentraciones de cada solución. Como x es igual al número de litros de la solución del 10% y es igual al número de litros de la solución del 35%, 10% xx, o 0.10xx más 35% xy, o 0.35 xy debe igualar 15%. O 0.15x la cantidad total de la solución, que es 2 litros. Así que aquí está nuestro sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. La forma de la primera ecuación será buena para trabajar, pero transformemos la segunda ecuación antes de solucionar el sistema. Comencemos eliminando los decimales. Si multiplicamos todo por 100, es lo mismo que mover el punto decimal a los 2 lugares correctos para que podemos escribir esto como 10x más 35 y es igual, y esto sería 15 por 2, que es igual a 30. Así que ahora solucionaremos el sistema de ecuaciones usando estas 2 ecuaciones. De nuevo tenemos x más y es igual a 2, y luego tenemos 10x más 35 igual 30. Ahora podemos resolver este algebraicamente usando eliminación o sustitución. Si llamamos esta ecuación 1 y esta ecuación 2, podríamos resolver muy fácilmente la primera ecuación para x o y. Para resolver esto para x, resultaríamos si en ambos lados. Al usar la ecuación 1, tenemos x igual 2, y luego podemos realizar la sustitución en la ecuación 2, si x igual 2, y podemos reemplazar x por 2, y ahora la ecuación 2 después de la sustitución, sería 10 por 2, y, en lugar de veces x, más 35 igual 30. Y ahora tenemos una ecuación con una variable, así que ahora lo solucionaremos. Tenemos 20, 10 y más 35 igual 30. Bien, aquí tenemos 2 años para que podamos combinar estos 2 términos. 10 y más 35 igual 25 y tenemos 20 más 25 igual 30. El sustrato 20 en ambos lados nos daría 25 años igual 10. Divide ambos lados por 25. Y tenemos igual 10 25 que simplifica. Hay un factor común de 5 aquí. Tenemos igual 2 5. Recuerde y es el número de litros de la solución del 35%. Entonces, como pareja ordenada, sabemos que y igual 2 5 todavía tenemos que volver y determinar x, pero sabemos antes de x igual. Tenemos tener 2, 2 5, que es 1 3 5. Así tenemos 1 3 quintos de litros de la solución 10%. Podemos querer convertir estos a decimales. 3 quintos hexasiemens lo mismo que 0.6. Así que la mezcla contiene 1.6 litros de la solución 10%. Y 2,5 como decimal sería 0.4 litros de la solución del 35%. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.